Regresamos a la charla con Felipe Arturo Camarena y estábamos hablando del tema del fiscal. Y está, bueno, pues técnicamente se deja la responsabilidad a la próxima legislatura, al próximo ejecutivo. ¿Cuál sería tu propuesta o tu opinión respecto al nombramiento del fiscal? ¿Será una fiscalía autónoma, con recursos autónomos? ¿Cómo funcionaría el tema del fiscal? Desde luego es parte de lo que comentábamos. ¿Pondrías a nombres? No, nombres no. Yo creo que, mira, tendría que ser sometido, como lo dijimos, viene por propuestas que se le haga al Congreso del Estado. ¿Desde los ciudadanos? Desde los ciudadanos al Congreso, y el Congreso es el que lo tendrá que poner al gobernador para que lo conozca y entonces apruebe la terna, que en su momento pudiera regresar al Congreso para luego nombrar Son varios procesos, ¿no? En esa, y si no lo acepta el Congreso, lo regresa al gobernador, y si el gobernador ya les da y acepta a quién, bueno, pues ya manda uno provisional mientras se decide en base al número de candidatos que hay para nombrar al fiscal general. Pero también allí vemos que se habla en el artículo 95 de nuestra Constitución, al principio dice que en ausencia del fiscal general, y luego dice cómo será nombrado. Pues es que no hay general, ahorita no tenemos un fiscal, tenemos un procurador general de justicia. Y él es el que tiene que ir, y además aparte pues señala que el actual procurador o el fiscal que está en cargo, porque habla ya del fiscal como si ya estuviera constituido, cuando no está constituido. Es la primera ocasión que vamos a tener fiscal. Pero aquí lo importante y lo que estamos proponiendo nosotros es que el gobernador no tiene por qué decidir. Que si ya está haciendo una terna o un número determinado de ciudadanos propuestos hacia el Congreso por los colegios, por las asociaciones, que pueda hacer la manera de cómo elegirlo, sea el Congreso el que determine el nombramiento del fiscal. Y entonces le vamos a dar esa autonomía porque ya no va a depender, ya el gobernador no va a tener que meter las manos. Y eso es lo importante, que saque las manos del nombramiento del fiscal. Pero mientras eso sucede, y si a mí me tocara ser el gobernador el 1 de julio, pues entonces tenemos que continuar con un Procurador General de Justicia mientras no venga nombrado por el Congreso. Y entonces tendríamos que tener uno a fuerzas, porque no puede quedar acéfala la institución importantísima para la persecución e investigación de los delitos. Entonces tendríamos que nombrar o dejar un encargado de despacho, como lo tiene la Procuraduría General de la República, que tampoco es lo idóneo. ¿Por qué? Porque si la prioridad es lo necesario, pues hay que apresurar para que el Congreso tome la decisión y designe al fiscal general. Sin embargo, candidato, justo en este tema, no será, si usted le beneficia el voto, no va a meter las manos. Sin embargo, ahorita, tanto usted como otros candidatos se han estado reuniendo con sectores importantes de empresarios. En esas encerronas que han tenido, han propuesto ya nombres sobre la mesa, y perdón que le insista, pero si de 5 candidatos que tenemos ahorita a la gubernatura, quien tiene la experiencia es usted. Seguramente un nombre ya se ha puesto sobre la mesa, o le han comentado de algunos que quizás se consideren, ¿no? Para que puedan ocupar la fiscalía, incluso el del mismo Carlos Amarripa. Eso es el único nombre que ha sonado, pero no para que se quede, sino para que se vaya, es el de él. No ha habido ningún nombre, y yo les he dicho, y como vamos a comentar también en otros temas, que son lo de transparencia y rendición de cuentas, la anticorrupción, bueno, pues es la parte que debe tomar la ciudadanía también para elegir, aunque sean facultades que tiene el Ejecutivo, pues hay que tomar en consideración a la ciudadanía. Y en esto yo no tengo ningún nombre de ningún candidato. Pero los empresarios sí le piden que se vaya Carlos Amarripa. Sí, bueno, no ellos, realmente los medios de comunicación, y mucha gente lo han comunicado y señalado, que si yo lo voy a dejar, si yo llego, digo que no puedo dejar a alguien que ya ha sido evaluado por la institución y por la ciudadanía, porque no hay resultados en Guanajuato. Y entonces no puedo salir yo diciendo, no, pues sí se queda, no, ni de encargado del despacho lo dejaría. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos que buscar darle un cambio y un giro importante en materia de seguridad, y lo mismo pasa en la Secretaría de Seguridad Pública, no es buscar desaparecerla. Tenemos un ejemplo muy claro a nivel nacional del error que cometió el gobierno federal al desaparecer la Secretaría de Seguridad y crearlo en una comisión. Hay un comisionado de Secretaría de Seguridad, pero que ahora regresa esa carga al secretario de Gobernación. Y lo mismo pasaría en Guanajuato si le quitamos la Secretaría de Seguridad Pública y entonces se la aventamos nuevamente al secretario de Gobierno, porque así estaba en el pasado. Se creó hace 2 sexenios la Secretaría de Seguridad, me tocó iniciar la Secretaría de Seguridad, y créanlo que fue empezar de cero, porque no la había. Allí sí empezamos de cero. Y entonces tenemos que fortalecer a la institución, no es desapareciéndolas, como vamos a lograr retomar el rumbo de la seguridad en Guanajuato. Es fortalecer a nuestra institución. Candidato, perdón, le quiero preguntar. Precisamente en ese fortalecimiento de lo que ya existe, está el programa Escudo. Usted lo menciona en su eje de campaña. ¿Qué tiene pensado para el programa Escudo? ¿Cómo sacarle jugo
y, por supuesto, transparentarlo. Primero quisiera conocerlo, porque tenemos ya tiene una solicitud, ¿no? Tenemos 2 meses que le pedimos al gobernador que nos diera a conocer todo lo del programa Escudo, porque va gastado. Yo no puedo hablar de una inversión, sino de un gasto, porque no hay resultados, y como tal más de 3,000 millones de pesos, con una empresa que lamentablemente no ha dado los resultados para Guanajuato. Pero tenemos conocimiento de que en el contrato que se firmó hay una penalización para gobierno si no continúa con esa empresa el siguiente sexenio. Entonces, después de cargar con 3,000 millones de pesos donde no hay resultados, pero no sé por qué se ha negado el gobernador a darnos información, no tiene por qué guardar la información de ninguna manera. ¿Qué justificación pone? No, ninguna. O sea, ¿te han contestado a ti mi oficio? Exactamente, estoy así. Nada más me mandó un WhatsApp como a los 3, 4 días el secretario particular, me dijo, oiga, mi jefe está enterado de su oficio, se comunicará con usted el secretario de gobierno, y yo creo que se ha haber ido a Europa con el gobernador porque no ha regresado y jamás tuve una respuesta de ninguno de los dos. Y esa es la prioridad en Guanajuato. Entonces, no hay intención realmente de que podamos involucrarnos y conocer del programa Escudo para decir qué vamos a hacer con él mientras no lo conozcamos. Tenemos que abrir la caja de Pandora llegando para saber cómo, pero pues mientras ya nos van a dejar un problema muy, muy grande y muy severo en materia de esa empresa. El día de ayer veíamos en los medios de comunicación con preocupación que iba a haber una inversión para comprar nuevamente botones de pánico, pero se los tienen que comprar esa empresa. ¿Por qué? Porque si no, no son compatibles con lo que ya en el gobierno del Estado. Y yo digo, bueno, no continúa, ¿qué va a pasar con todos los metros que se metieron de fibra óptica? ¿Qué va a pasar con las cámaras? Todo lo que está en el C5, ¿a dónde va a ir a dar? ¿No es propiedad de gobierno? ¿Está rentado? O sea, no lo sabemos. Entonces, no podemos emitir un diagnóstico en relación a eso cuando no tenemos los elementos necesarios para poderlo decir. Estamos hablando de lo que no ha operado y que no ha dado resultados, porque el objetivo principal de crearse ese programa fue bajar los índices delictivos, en los cuales nunca se manejó que iban a ser solamente los delitos del fuero común. Y ahora nos dicen, no, es que nomás eran los del fuero común, no los delitos federales. Bueno, pues van de la mano. La sangre que se ha derramado en Guanajuato, independientemente de que venga o no de delitos de la delincuencia organizada, pues muchos ciudadanos guanajuatenses han sufrido eso, sus familias, y seguimos lamentablemente con datos que sigue corriendo sangre en Guanajuato. Aquí. David. Candidato, mencionó de pasadita que el gobierno actual no ha hecho nada en la prevención. A mí me gustaría saber, porque escucho siempre la idea de que es importante la prevención, y muchas veces se le carga al tema de la prevención casi cualquier acción que se haga con los jóvenes, ¿no? Si hay partidos de fútbol, entonces ya es prevención. ¿Qué sería lo específico? ¿Qué podríamos esperar con la experiencia que tiene usted de un programa real de prevención a nivel estatal? Primero tenemos que iniciar trabajando con los padres de familia. Es ahí donde se está perdiendo mucho la formación de nuestros hijos. Estamos dedicados y preocupados más por los 2 padres de familia salir a trabajar, y estamos descuidando lo más importante, que son nuestros hijos. Yo creo que desde ahí tenemos que empezar con programas bien establecidos. El Partido Verde está impulsando que cuando menos una vez al mes los padres de familia laboralmente puedan acudir a las escuelas de sus hijos con una autorización de sus empresas, de sus trabajos, para que puedan también acercarse y conocer de la problemática de los hijos desde la escuela. Eso es muy importante, acercarnos con ellos y desde luego hacer programas de salud, de deporte, de cultura. Tenemos que seguir impulsando a través de la Secretaría de pláticas con los jóvenes que no se dan. Tenemos que implementar también desde la Secretaría de Seguridad, porque los ciudadanos nos han pedido mucho policía de proximidad. Tenemos que hacerlo. En Guanajuato existe la policía urbana, que para eso fue creada en la Secretaría de Seguridad, y realmente no está haciendo esas funciones. Entonces, a través de programas en las escuelas, que también hay que retomar muchísimo, aunque vengan a nivel federal todos los programas, pues acercarnos como Guanajuato con programas especiales que podemos meter para trabajo de prevención dentro de las escuelas, cómo cuidarse los niños, qué hacer en casos de... Todo eso es parte de la cultura que tenemos que estar dándoles a los niños. En materia de salud... ¿Escuelas de tiempo completo? Bueno, pues sí, yo creo que no va a haber... No tenemos los maestros suficientes para que sigan operando, pero hay que seguirlas impulsando para que estén, y si no, buscar otros espacios
importantes, no como guarderías, porque ya no existen como tal las guarderías, sino lugares donde mientras los padres están trabajando, nuestros hijos de los 8 a los 16 años puedan estar en lugares donde tengan apoyo psicológico, ¿sí? Tengan también actividades culturales, de deporte, para que los tengamos allí en esas escuelas o en esos espacios sin que estén corriendo riesgos por la delincuencia, para que los siga captando. Yo creo que es muy amplio el tema de prevención, pero tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar mucho, es como la prevención en la medicina para evitar tantos problemas que tenemos en materia de salud. Pues también enseñar a nuestras gentes, sobre todo con nutriólogo, con espacios importantes, a que cómo comer y qué debemos de comer. Sí, digo, ya quisieran comer muchos, ¿no? Porque no lo hay, la pobreza y la pobreza extrema que tenemos, pero también tiene que haber campañas preventivas en relación a eso. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor calidad de vida. Aquí el factor determinante de todo lo que se quiera hacer es dinero, presupuesto, recursos. Se ha hablado de programas de combate a la corrupción, disminuir la corrupción, para de ahí tomar recursos también para poderlos aplicar en programas de gobierno. ¿Cuál es la estrategia que se tiene en materia de recursos y cómo vería Felipe Arturo Camarena el escenario, en el sentido de que, bueno, ninguno de los dos candidatos punteros a la presidencia de la República tiene la marca del verde? ¿Qué escenarios habría para Guanajuato y de dónde piensan sacar los recursos para estos programas? Bueno, primero, yo creo que los recursos, independientemente del partido político que gobierne, tiene que bajar los recursos al Estado. Debe bajar. Y tal, eso es parte del trabajo que tiene que hacer el líder del poder Ejecutivo, acercarse para bajar los recursos. Pero no son recursos exclusivamente. Yo no quisiera saber que los recursos, si ganara el que ya saben quién, de dónde los va a bajar para puros programas asistenciales, en donde les voy a seguir dando y voy a seguir generando pobreza extrema y regalando el dinero, o a fondo perdido, como hay muchos programas de gobierno federal y del Estado, no pueden ir esos recursos a fondo perdido. Hay que seguir reactivando la economía para que, mientras tú lo tienes, bueno, tú ya regresaste lo que recibiste para impulsar un negocio, lo que sea, otra persona con ese recurso también tiene que salir adelante. Solamente así va a ser la manera de terminar con la pobreza. Así es. Pero yo creo que aquí lo importante, a lo que tú te referías también, es de dónde vamos a bajar el recurso y cómo lo vamos a manejar, y no solamente en la corrupción. Tienes que tener muy bien elaborado tu proyecto de presupuesto. Estamos viendo que lamentablemente el presupuesto a veces parte, como fue el presupuesto anterior y yo calculé 100 millones de pesos para esto, voy a volver a calcular o le aumento un poquito más, cuando realmente no viste ni la necesidad. Actualmente los secretarios de Estado en Guanajuato ya no se acercan al Congreso para que sea la Comisión de Hacienda la que vaya viendo con cada secretario las necesidades de cada dependencia, sino lamentablemente, como el que preside es de Acción Nacional, la Comisión de Hacienda, pues aprobamos el presupuesto como viene. Y entonces hay que estar encima del presupuesto para ver qué es necesario. Hay un presupuesto basado en resultados y tenemos que generarlo. No haber discrecionalidad en el manejo de los recursos del Ejecutivo, porque cuando hay subejercicio en una de partes del presupuesto, ese dinero va a la bolsa discrecional del Ejecutivo para que él determine cómo hacerlo. Si tú haces un buen presupuesto, planeas un buen presupuesto, no tienes por qué tener subejercicio. Desde luego, bueno, por ejemplo, en la contratación, aquí en este gobierno se ha puntualizado mucho y se ha aportado todo a lo que es la infraestructura, pero hemos perdido lo más importante, a las personas. No estamos valorando en los hospitales que nos dicen que tenemos una cobertura del 80%, ¿qué problema estamos teniendo? No hay médicos. No hay médicos especialistas ni generales, no tenemos enfermeras. Ahí está el ejemplo del hospital de Yuriria, cuánto tiempo duró para poder tener y prestar ese servicio. O sea, no es inventado. O sea, no podemos engendrar todo nada más al presupuesto. Sí vamos a tener, desde luego, austeridad en el gobierno. No vamos a andar poniendo primeras piedras ni cortando listones. Eso es mucho dinero. Lo que se lleva en el área de comunicación es excesivo. Guanajuato tiene un canal de televisión, el gobierno del Estado, que va arriba de los 69 millones de pesos. Hay que ver que realmente las necesidades que tenga el gobierno sean atendidas para los proyectos importantes, no para regalar el dinero, sino para atacar las grandes necesidades y poder impulsar proyectos económicos para que haya una mayor distribución del dinero, de la economía, y puedan seguir creciendo y no tengamos tanta pobreza. Bien, me permite nada más, vamos a una breve pausa y regresamos con Miguel Alcántara, que también tiene una pregunta para el candidato. Estamos platicando con Felipe Arturo Camarena, candidato del Partido Verde al gobierno de Guanajuato. Volvemos.